Era de madrugada, y en alta mar todo era completa quietud y oscuridad. Lo único que rompía aquella uniformidad era el paso de un drácar vikingo. Un hombre llegó hasta el timón y alarmado dijo a su capitán que el astrónomo del navío había muerto y que viajaban a la deriva. El capitán no dijo nada. Al ver que su mandamás no reaccionaba, el marinero insistió, diciendo que debían encontrar pronto el camino a la Valhalla, para que tuviese un sentido morir. Un grito de guerra rasgó el quieto aire nocturno. Los marineros creyeron que yo, la estrella con que hablaba su capitán, les ponía enfrente la prueba necesaria para demostrar ser merecedores de que les guiase la Valhalla. Su capitán intentó en vano hacerles entender que el camino era solo un conglomerado de estrellas. La amenaza estaba demasiado cerca. Entonces él, sin oír sugerencias, guió el barco hacia el lugar del cual provenía el sonido tan estridente. Miró al cielo y me pidió que le guiase, algo que hice sin dudar, aunque solo él y yo pudiésemos notarlo. Los barcos árabes rodearon el drácar, y los marineros nórdicos y musulmanes se acotaron a la batalla, sin darse cuenta de que las primeras líneas del alba aparecían en el cielo. Sentí con desesperación cómo mi cuerpo dejaba de verse en la costa española, mientras seguía viendo pelear a aquellos hombres, y pude distinguir cómo, presa del horror, el capitán vikingo descubría que estaba en tierras árabes, sin poder hacer nada por salvar a su gente. Me miró desesperado, buscando en mi movimiento el ángulo justo para poder orientarse en las aguas mediterráneas, pero no me encontró. Yo no estaba ya ni en el cielo, ni mucho menos en la cubierta, a la cual jamás había bajado, pese a parecer que había descendido del firmamento. Su barco fue a la deriva, y aún recuerdo esa cimitarra cortando tan limpiamente su cuello, teñido de sangre, mientras su tripulación caía también. Pero lo que más lamento, además de su muerte, son las miles de cosas que no alcanzó a conocer ni descubrir. Y ahora, cerca de 1000 años después, desvelo los secretos del universo que se ha perdido. Desde tiempos inmemoriales, el hombre levantó la vista y miró al cielo en una perfecta noche estrellada. Algunos lo hicieron para orientarse y otros para conocer los ciclos de la naturaleza y poder cultivar su alimento. Otros lo hicieron por curiosidad y otros por mero romanticismo. Desde tiempos inmemoriales se ha practicado el estudio de la astronomía, convirtiéndola en la ciencia más antigua del mundo. La bóveda celeste siempre ha estado ahí, invitando a su descubrimiento, sugiriendo que aquellos lo suficientemente curiosos desentrañen sus más enmarañados misterios, misterios que podían ser realmente aterradores y cruciales para los antiguos, como la aparición de un cometa o un eclipse solar. La luna, el sol, las estrellas y los cometas eran dioses quietos en el firmamento, dibujos estampados con el metálico brillo de las estrellas en el cielo a modo de constelación. Una imagen realmente impresionante para los antiguos, incluso para nosotros el día de hoy, es la Vía Láctea, coronando al centro la bóveda nocturna. Chinos y japoneses dijeron que era un río de plata, los árabes y los sumerios midieron el tiempo con su luz. Los griegos creyeron que se trataba de la leche que Hera dio de beber a Hércules y que éste desperdició. Los celtas dijeron que era la ruta al palacio de la reina de las hadas. Siglos más tarde, los nórdicos dijeron que era el puente que conducía a la Valhalla, y los españoles le llamaron el Camino de Santiago. Todas estas fascinantes culturas, tan diferentes entre sí, coincidieron en considerar la Vía Láctea un camino, pero no se trataba de un río de plata, ni de la leche materna de Hera, ni de la ruta al palacio de la reina de las hadas, ni el puente que conducía a la Valhalla. En el siglo III a.C., el científico griego Demócrito postuló que, fuera de todo mito, aquella franja brillante en medio del cielo era un conglomerado de estrellas que, puesto que por separado, no podrían emitir semejante luz. Sin embargo, su teoría debió esperar hasta el año 1609, cuando el italiano Galileo Galilei construyó el primer telescopio de la historia, y pudo confirmar lo dicho por Demócrito de Abdera. Se trataba de un mega conglomerado de estrellas, es decir, una galaxia, y no era una galaxia cualquiera, sino que se trataba de nuestro hogar, la Vía Láctea. Las únicas estrellas que podemos ver a ojo descubierto sin necesidad de instrumental astronómico,
La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, ubicada en el cúmulo de Virgo, dentro del supercúmulo de la Niaquea. Sus vecinos más cercanos son Andrómeda, la nube de Magallanes, entre otras. Es la segunda galaxia más grande del cúmulo de Virgo y la más masiva dentro de este, puesto que tras recientes investigaciones, los astrónomos han descubierto que su masa es de un 50% mayor que lo que se pensaba anteriormente. La Vía Láctea es una galaxia de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, de una masa superior a 2 billones de veces la del Sol, capaz de albergar 100.000 millones de estrellas y de moverse a una velocidad de 270 km por segundo. Al centro se ubica el agujero negro de Sagitario, rodeado por la barra galáctica, la cual se compone de estrellas viejas de tonos rojos, amarillos y anaranjados. A raíz de la barra nacen 4 brazos con forma de espiral: brazo de Perseo, brazo de Orión, brazo de Sagitario y brazo de Cruz Centauro. Si estuviéramos fuera de la Vía Láctea por un momento e hiciéramos un zoom sobre el brazo de Orión, aproximadamente a 25.000 años luz del centro galáctico, veríamos transitando a gran velocidad a una estrella y su séquito de planetas orbitándola. Les cercaría alrededor de los asteroides. Se trataría del Sol, de los planetas, entre ellos la Tierra, y de los asteroides de la nube de Oort. En palabras simples, estaríamos mirando directamente el sistema solar, mientras da una vuelta entera a la Vía Láctea, camino que le tarda aproximadamente 225 millones de años. La teoría más aceptada sobre el origen del universo es la del Big Bang. Luego de esta explosión y con el correr del tiempo, se habría formado una primitiva Vía Láctea. Ahora bien, remontémonos 4.500 millones de años en el pasado. Llegamos a un arcaico brazo de Orión. En él, entre las estrellas aún nacientes, se encuentra un joven Sol, y a su alrededor se arremolina a una velocidad de vértigo una nube de polvo y gases, que se agrupa en distintas secciones. Sigue transcurriendo el tiempo y esos cúmulos de roca se enfrían y comienzan a convertirse en planetas, lunas, asteroides. El vapor de agua se acumuló en la atmósfera terrestre y con él las lluvias y el elemento vital. Tras eso llegó la vida. Sin embargo, hace apenas 6 millones de años llegaron los seres humanos. Te invitamos a recorrer las sendas de la historia y a conocer el universo desde la perspectiva del hombre. Pese a que los árabes, los chinos y los sumerios de la antigüedad alcanzaron un gran desarrollo astronómico en el cenit de sus civilizaciones, cuando hablamos del primer apogeo de la ciencia y de la razón, hablamos de la antigua Grecia. De los griegos nos llegan los tratados científicos más complejos de la antigüedad, entre ellos el Almagesto, de Claudio Ptolomeo. En este libro, el autor plantea por primera vez que la Tierra es el centro del universo, una idea que fue muy aceptada durante 1 milenio y medio. En paralelo, Demócrito de Abdera hablaba por primera vez de la real naturaleza de la Vía Láctea. Tanto la teoría como el científico no tuvieron auge hasta el Renacimiento. Un siglo después, Aristarco de Samos planteó por primera vez en la historia el modelo heliocéntrico, el cual permaneció en las sombras durante los próximos 1700 años. Durante lo que restó de la antigüedad y la Edad Media, la astronomía seguía avanzando, y todos aquellos progresos volvían cada vez más insostenible el modelo heliocéntrico. Sin embargo, la sociedad se negaba a aceptar que los hombres no eran el centro del universo, y se limitaba a añadir nuevos datos a los trazos de Ptolomeo. Este problema llegó a su cenit gracias a los retrógrados métodos de observación astronómica y a lo ilógicamente variable que resultaba, entre otras cosas, la distancia de los otros planetas en relación a la Tierra y el Sol. Tras 1700 años de experimentos fallidos, Nicolás Copérnico retomó las ideas de Aristarco de Samos y postuló que el Sol ocupaba el centro del universo y que todos los planetas giraban en círculos a su alrededor. Dicho modelo recibió el nombre de heliocéntrico. A ciencia cierta, hoy sabemos que es un punto de vista errado, pero no del todo. La Tierra no es el centro del universo ni el sistema solar.
El Sol tampoco es el centro del universo, pero sí del sistema solar. Nicolás Copérnico fue duramente criticado por la sociedad de la época y castigado por la Inquisición. Sin embargo, la idea no carecía de sentido. En Dinamarca, Tycho Brahe se interesó en la teoría, la cual derivó, según su punto de vista, en que el Sol orbitaba la Tierra y los otros planetas giraban alrededor de este. Sus conocimientos a la hora de construir instrumentos astronómicos fueron cruciales. En 1609, Galileo Galilei construyó el instrumento de observación astronómica más preciso y revolucionario que jamás se hubiese imaginado en aquella época, el telescopio. Descubrió la real naturaleza de la Vía Láctea, la cual venía siendo observada desde los tiempos de Demócrito. La Vía Láctea está compuesta por millones de estrellas. Ese pensamiento la planteó como galaxia y, sin siquiera imaginarlo, comenzaba la edad de oro del estudio de las galaxias. En el otro extremo de Europa, en Dinamarca, Johannes Kepler, el discípulo de Brahe, conoció la teoría de Copérnico. Consideró lógica la idea y, con el instrumental inducido en el campo científico por Galilei, comprobó la mencionada teoría. Mientras que Galileo, en el apogeo de la cultura italiana, se dedicaba a estudiar la verdadera naturaleza de la galaxia, Kepler se dedicó al estudio del sistema solar y a formular leyes sobre el movimiento de los planetas que perduran hasta el día de hoy. En 1609, Kepler publicó la Astronomía Nova. En ella formuló sus 3 leyes acerca del movimiento de los planetas. La primera ley de Kepler dice: todos los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. En otras palabras, los planetas están contenidos en algo denominado geométricamente como plano. Ese plano está delimitado por una elipse. Eso gatilla que los planetas describan una órbita con esa forma alrededor del Sol, que está ubicado en el centro. Cuando hablamos de una órbita elíptica, hablamos de que la distancia entre el centro y cada punto de la elipse es distinta. En palabras sencillas, la distancia entre el Sol y cada punto de la trayectoria del planeta en el movimiento de traslación es distinta. Eso da 2 puntos relevantes: el afelio, o más distante, y el perihelio, o más cercano, que correspondrían al solsticio de invierno y al solsticio de verano, respectivamente. La segunda ley de Kepler indica: las áreas barridas por el radio vector que une el Sol con un planeta son proporcionales a los tiempos empleados en recorrerlos. Se le conoce también como ley de las áreas. En ella, el radio vector es una línea imaginaria que une el Sol con el punto exacto de la posición del planeta. El planeta alcanza una mayor velocidad cuando pasa por el perihelio, puesto que la fuerza de gravedad es más intensa en ese momento. En términos matemáticos, quiere decir que a menor distancia entre el Sol y el planeta, y por ende menor área recorrida, menor será el tiempo que el planeta demore en recorrer esa determinada área. La tercera ley de Kepler es la ley armónica o ley de los periodos. Su postulado es el siguiente: los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas en torno al Sol son directamente proporcionales al cubo de las semiejes mayores de las elipses correspondientes. El periodo en este caso corresponde al tiempo que el planeta tarda en dar una vuelta entera al Sol. En otras palabras, equivale a su año. El semieje mayor es la línea recta que va desde el Sol o foco hasta el afelio, en este caso al solsticio de invierno. Ahora bien, regresemos a la segunda ley. En la ley de las áreas se toma como un punto central la fuerza de gravedad. Este concepto es crucial cuando se trata de mantener megaestructuras unidas en torno a un centro. Ese es el caso de las galaxias, cuyas estrellas se unen alrededor de un agujero negro muy poderoso. La fuerza de gravedad fue formulada por Isaac Newton en 1687, en pleno apogeo intelectual de la Edad Moderna. En ese mismo siglo, el británico Thomas Wright retomó el tema de la galaxia, indicando que las estrellas, entre ellas el Sol, debían formar parte de un sistema aplanado, el cual ahora conocemos como galaxia elíptica. Un siglo más tarde, Immanuel Kant postuló que la Vía Láctea era un sistema de estrellas con forma de disco. Ese fue el inicio del estudio de la Vía Láctea como una galaxia. En 1780, Herschel hace el primer estudio cuantitativo de esta megaestructura. Dividió el firmamento en regiones y contabilizó el número de estrellas por cada región.
lo cual le permitió llegar a un prototipo de la galaxia. Como conclusión, obtuvo que la distribución de las estrellas era uniforme y que el Sol se encontraba en una ubicación central. En el siglo XX, Kapteyn realizó el mismo estudio con técnicas más avanzadas, llegando exactamente al mismo resultado de Herschel. Además, estimó en 40.000 años luz el tamaño de la Vía Láctea. Sin embargo, ninguno de estos dos científicos consideró que solo iba a apreciar como uniforme la distribución de estrellas de la Vía Láctea, puesto que todas esas estrellas son más cercanas a la Tierra que las que están fuera de la galaxia. Como habíamos dicho al comienzo, la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Puede clasificarse como S mayúscula, B mayúscula, B minúscula, C minúscula. ¿Recuerdas lo que significa esa sigla? Es muy sencillo. Quiere decir que la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada que tiene los brazos sueltos y otros muy sueltos entre sí. Como toda galaxia de tipo espiral barrada, tiene un halo. Es una zona con baja población de estrellas y gas interestelar. Aún así, tiene una de las más altas tasas de cúmulos globulares, los cuales sobreviven desde la época de la formación de la Vía Láctea. Hacia el interior de esta bóveda se encuentra el disco. En el disco se encuentran los brazos espirales de la galaxia, entre ellos Orión, que es donde se encuentra el sistema solar. A diferencia del halo, es un área en que el proceso de formación de estrellas aún está llevándose a cabo, motivo por el cual la población estelar es muy joven. Aún más al interior se encuentra el bulbo. El bulbo es la zona con mayor densidad de estrellas, las cuales son en su mayoría viejas, de tonos rojos, anaranjados o amarillos. El núcleo está al centro y es el agujero negro de Sagitario, el cual es atravesado por la barra de estrellas viejas, de la cual nacen los brazos del disco. Ahora que has conocido de cerca la Vía Láctea, nuestro hogar, sabes hacia dónde conduce aquella franja de estrellas en medio del cielo nocturno. Puede que no conduzca hacia las hadas, ni se eleve hacia la Valhalla, pero sin embargo nos orientará en la senda del conocimiento del universo que nos rodea, cercano y lejano a la vez, como guió a Santiago en la búsqueda de su credo. La astróloga salió del trance y el tiempo pareció no transcurrir. Era el final de una gran historia, de una hazaña importante, y ante un relato como ese, las palabras sobran. Brave and true, stubborn as bindweed and tough as old briar, never too showy or grand. Year after year they persevere, now and for always. Harfoots who planted and Storefolk who plowed, bred to endure, slow but sure. Fala high blood in your veins makes you proud. Sturdy and steady they stand, true to their aim to stay the same, now and for all.